voces. Amén. De la Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales de la región sur de República Dominicana, además de ser parte de la Articulación Nacional Campesina que aglutina unas 18 confederaciones, federaciones y juntas campesinas de pequeños y medianos productores de República Dominicana. Queremos saludar al primer congreso de los pequeños y medianos productores de Brasil que celebran su primer congreso. Nosotros desde República Dominicana trabajamos para que los pequeños y medianos productores tengan una vida mejor, tengan acceso a la tierra, tengan derecho al crédito y a una reforma agraria integral. De igual manera, nosotros saludamos para que los campesinos de Brasil puedan celebrar con éxito ese congreso y aglutinar a los campesinos y campesinas y seguir avanzando hacia ese logro que nosotros necesitamos. Em nome da Direção Nacional do MST, fazer uma saudação muito carinhosa a todos os companheiros, companheiras, jovens, crianças também, que vão participar desse primeiro Congresso Nacional do MPA. Dizer que esse é um momento muito importante para todos os camponeses e as camponesas do Brasil, da América Latina, quiçá do mundo. Então, esse congresso, cada pessoa que vai participar, está participando de um momento histórico muito importante para todo o nosso processo de resistência no campo, de produção de alimentos, da reforma agrária, todo o processo pela democratização da terra no Brasil. E estamos aí junto, em nome do MST, iremos participar, apoiar e queremos dizer de coração que o MPA conta conosco do MST para o que der e vier sempre. Um grande abraço a todos. Yeah, myself, Yudhvir Singh, I am from India. My organization is Indian Farmers Union and I am also representing Via Campesina as a ICC member. So I am here to participate in the CLOC meeting and I came to know about in next October we are going to mobilize the small peasants organization, and I congratulate you because this is the time the small peasants, they are struggling everywhere and they are facing the same type of the problem, and it is a good opportunity to the people. Those will be more mobilized in the mobilization and they can exchange their experiences. It is useful to the whole planet. Tal vez un día no existan aramados y ley cancela los límites, las fronteras. Tal vez un día millones de voces se erguirán. Bueno, mi nombre es Ricardo Herrera, hago parte del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. Quiero invitarlas a todas y a todos a que participemos del primer congreso del Movimiento de Pequeños Agricultores del Brasil. Es un congreso donde vamos a enmarcar el papel del campesinado y de los pequeños productores. Esperamos que se hagan partícipes y construyamos las propuestas de forma conjunta. Damos muchas gracias al movimiento MPA que nos ha invitado como Coordinador Nacional Agrario de Colombia y haremos nuestros mayores esfuerzos por estar allí en este congreso. Soy Francisca Rodríguez de Chile y desde el sexto congreso saludar lo que va a ser otro acontecimiento en nuestro continente, el congreso del MPA, ¿no? Del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil.
movimientos de pequeños agricultores, pero un movimiento grande desde el punto de vista de su contenido, de sus objetivos y del aporte y la contribución que ha hecho a la formulación de las propuestas políticas de la CLOC, a la definición y a devolver con una fuerza muy importante nuestra propia identidad, reencontrarnos en nuestra identidad campesina. Creemos que el Congreso del MPA va a dar pasos importantes también en la construcción de alianzas, que será un momento de impulsar los acuerdos de este Congreso, que seguiremos avanzando en la recuperación de nuestras semillas, la soberanía alimentaria, ¿no? Toda la acción que hoy día tiene la vía campesina y la CLOC con la agroecología, del cual yo creo que se ha enarbolado una bandera muy en alto del MPA. Este Congreso va a ser como el refuerzo de los acuerdos que tenemos, la implementación y aplicación. Y sin duda que tendremos un movimiento mucho más fortalecido. Cuando un movimiento se fortalece, crece, se avanza, desarrolla, construye, en la vía campesina, en la CLOC, somos las mujeres, en la juventud, la que hoy día está dando esos pasos importantes, y nuestras organizaciones tienen la fuerza y la mística para entender en qué momento estamos y seguir avanzando juntos en esta construcción que nosotros estamos haciendo de un futuro mejor para la humanidad, del cuidado y la recuperación de nuestra madre tierra, y sobre todo de la valorización y la significación de lo que significa ser campesino y campesina. El rol histórico que nosotros tenemos, el gran deber que tenemos, el compromiso con la humanidad, seguir alimentando los pueblos y seguir construyendo espacios de relación entre el campo y la ciudad, entre los campesinos y campesinas, entre los trabajadores y trabajadoras, para poder entender de que el tener una alimentación sana, el poder disfrutar de nuestra cultura alimentaria, es una responsabilidad de todos y todas. Entonces, por lo tanto, creo que este Congreso será un Congreso de construcción política y de reforzamiento de la lucha que venimos dando no solamente en América Latina y en el mundo. Así que quiero estar ahí, quiero empaparme de ese debate, quiero ver esa mística, esa fuerza que hay, pero sobre todo estos conocimientos, esta sabiduría, esta audacia con la que los compañeros nos están entregando, elaboración política, experiencia desde el punto de vista de la semilla y una claridad sin duda mayor frente a lo que se requiere hacer agroecología en nuestro país y recuperar nuestro conocimiento y nuestra ciencia campesina. Y eso estará presente en el Congreso. Sanguíneo.